domingos, el libro a los Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a estar discerniendo la palabra por unos cuantos minutos. Se inicia con una pregunta que hace el apóstol Pablo y dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él responde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a mantenernos pecando para que la gracia abunde? ¿Cómo es ese pensamiento absurdo? Voy a pecar porque gracia de no, pecando y no pecando nos vamos a condenar. Entonces nosotros no podemos seguir pecando y pensar que la gracia va a abundar, porque va a engañar el diablo, vamos a endurecer el corazón, vamos a continuar en el pecado, en la maldad, vamos a perder. Por eso dice el apóstol en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Realmente nosotros hemos muerto al pecado. Dice en el versículo 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en muerte? Nosotros hemos muerto al pecado, todos bautizados en Cristo, bautizados en su muerte. Hemos muerto para el mundo, para los deseos carnales que batallan con el alma. Hemos muerto para la maldad, para la envidia, orgullo, chisme, para las inmoralidades, para todo lo malo de este mundo. Hemos dado la espalda al mundo y ahora estamos siguiendo a Dios. Está como dicen Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados, versículo 4, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos vida nueva. Dice que porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Digamos que nosotros, en medio del arrepentimiento, la fe en el Señor, Evangelio, por medio del arrepentimiento, damos cuenta que nuestra manera de vivir es equivocada, la que estamos ofreciendo a Dios, la paga del pecado es muerte, a la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y entonces hemos sido sepultados, muertos en medio del arrepentimiento. Somos sepultados en el bautismo, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo murió, fue sepultado, pero Él resucitó para gloria del Padre, para vivir a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Así nosotros también, ¿verdad? Hemos muerto a la vida vieja, a la vida de ignorancia, a la vida de maldad, a la vida de tinieblas, y hemos ido a una vida nueva. Vemos lo que nos dice la Escritura, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Miremos entonces segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, las cosas viejas que antes nosotros practicábamos, ¿verdad? Pasaron, tienen que pasar, ya no pueden continuar en nosotros. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las obras de la carne, ¿verdad? Que dice Gálatas capítulo 5, de 19 en adelante. Vamos a leer esas obras de la carne que ya no debemos estarlas practicando nosotros, porque
pasaron. Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Vemos lo que dice. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces nosotros hemos muerto por el bautismo al pecado, hemos muerto a la vida de ignorancia, a las obras de la carne. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, obras de la carne pasaron. Que aquí todas son hechas nuevas. Entonces son hechas nuevas con el fruto del Espíritu. Hay que dar el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, una vida de amor, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, de benignidad, de bondad, fe, de mansedumbre, de templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, disgustándonos a otros, envidiándonos a otros. Entonces, hemos dejado, ¿verdad?, las cosas viejas, las obras de la carne, y ahora seguimos, ¿verdad?, el fruto del Espíritu. Dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, nueva manera de ir, siendo fruto del Espíritu. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19 de 2 de Corintios 5 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, miramos pues, ¿verdad?, que estamos nosotros en Cristo Jesús y nosotros hemos muerto a la vida vieja, ¿verdad?, como hemos dicho, para seguir haciendo la voluntad del Señor. Ahora bien, dice, porque si somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. Porque si, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, a la hora del bautismo, ¿verdad?, fuimos muertos, a la vida vieja, vida de maldad, de ignorancia, de pasiones carnales que batallan con el alma, fuimos sepultados, ¿verdad? Pero si dice que si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Para que participemos en su resurrección, tenemos nosotros que caminar vida nueva, ¿verdad? Y estar preparados para cuando el Señor venga, ¿verdad? Visite muertos, si es que hemos pasado ya a la presencia del Señor. Cuando venga en aquel día, gran poder y gloria. Entonces, si plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces somos muertos, resucitados con Él para andar en vida nueva. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre,
la vieja vida, viejo yo, el viejo hombre que está viciado, corrupto, de acuerdo a los deseos engañosos. Entonces ese nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nosotros, ¿verdad? Nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, es decir, el viejo hombre, la vida vieja, la corrupta, llena de maldades, de pecados, ¿verdad? A fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no debemos de servir más al pecado. Tenemos que hacer morir lo terrenal. Vamos a leer en Colosenses capítulo 3, como lo que tenemos que hacer morir en nosotros para no participar de la vida vieja, que andar en la vida nueva. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y dice así la palabra de Dios, Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia. Miramos pues entonces, mis hermanos, que ya nosotros hemos muerto a la vida vieja, ¿verdad? Porque el cuerpo, dice, del pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más en el pecado, no haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta, sirviéndole en todo con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice la palabra de Dios. Porque versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nosotros hemos muerto la vida vieja, entonces hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo a la hora del bautismo. Hemos sido perdonados, puestos en una posición recta para con Dios, para andar en vida nueva. Entonces, el que ha muerto el pecado ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Morimos con Cristo a la hora del bautismo, para que así vamos a vivir, vamos a reinar con Él, ¿verdad? Haciendo su voluntad. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, en cuanto vive, vive para Dios. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero Él murió una sola vez, resucitó para estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, vemos lo que dice en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 10 en adelante. Y ahí nos está hablando, ¿verdad?, acerca de que Jesús, ¿verdad?, con su sacrificio se entregó por nosotros para pagar el precio de todos nuestros pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 10 adelante dice así, de la forma siguiente: y en esa voluntad
somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él no necesita morir muchas veces por nosotros. Él hizo un solo sacrificio de una vez para siempre. Versículo 13. Y allí dice en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces miremos pues que Jesús se ofreció, ¿verdad? Por nuestros pecados una sola vez, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Vemos pues 3 días estuvo en la tumba, Dios lo resucitó de los muertos con gran poder y gloria. Dice la Escritura en Hechos 2:24, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella, ¿verdad? Entonces él ya no muere, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Él está a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Miremos pues lo que dice también Hebreos capítulo 4, versículo 15 en adelante. Vamos a leerlo. Y dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vive para interceder por nosotros. Está a la diestra de Dios. Como dice aquí en Hebreos 4:15, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces Él vive para Dios, vive también para interceder por nosotros a la diestra de Dios, rogando siempre. Por eso nosotros debemos de confiar en Él y acercarnos al trono de la gracia para el oportuno socorro. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos considerarnos muertos para el pecado, para la vida vieja, la vida anterior, dejar ya esos vicios, lastres. Muchas veces arrastramos aún en la vida nueva, ¿verdad? Y decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando nos dejamos arrastrar por el pecado se convierte en un señor, comienza a controlar la vida de la persona que la practica. Por eso dijo el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, todo aquel que practique el pecado, esclavo es del pecado. Que el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Entonces no debemos permitir que el pecado se posesione de nuestra vida, para que no reine, no nos controle. Veamos pues las personas, ¿verdad?, cómo son dominadas por el pecado. Miramos los alcohólicos, ¿verdad?, que no pueden dejar el alcoholismo, a menos que se agarren de Dios, de todo corazón, te pidan, porque solamente Dios puede sacar al hombre del alcoholismo, puede sacarlo de las drogas, de la envidia, de
realidades, la vida mundana, el odio, de toda la maldad. Entonces el pecado no debe reinar en nosotros, darle lugar, ¿verdad? De ninguna manera. Cuando vienen las tentaciones, debemos de orar pidiéndole a Dios, no me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal, porque tuyo es el reino, es el poder, es la gloria, no me apartes de tu memoria. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus esencias, sus malvados deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Vemos lo que dice aquí también en Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Diremos pues, dice que hace un ruego el apóstol Pablo, dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No debemos conformarnos a este siglo, es decir, a esta vida terrenal. No debemos de conformarnos, ¿verdad?, al mundo, como dice en Juan, ¿verdad? Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no son del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y no conforméis a este siglo, es decir, a este tiempo malo, ¿verdad? A esta vida terrenal corrupta, guiada por Satanás, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento. Debemos ir renovando nuestra mente a través de la palabra santa, para que los pensamientos viejos cedan a los nuevos pensamientos. Y así nos vamos transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Agradable y perfecta. Entonces, mis hermanos, tenemos que continuar en la vida cristiana. Y dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Tenemos los medios de gracia para que el pecado no se posesione de nuestra vida. Tenemos a Cristo por nuestro pecado. Tenemos al Espíritu Santo como consolador. Tenemos a Dios como nuestro Padre Celestial. Tenemos el auxilio de la oración, de la palabra de Dios, para que así nosotros nos armemos de las armas de la luz, podamos vencer al pecado, ¿verdad? Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros. Estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ya dijimos, ¿verdad?, que no podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Sería un engaño del diablo, ¿verdad? Porque el pecado, entre más se practica, se va haciendo hábitos, va arraigando en el corazón, que después solamente el poder de Dios puede arrancarnos de las garras del diablo, siempre y cuando haya un arrepentimiento sincero. No se hacen hábitos, se hacen, como decimos, roncha, ¿verdad? Y la persona se hace esclava de los pecados, de la maldad. Entonces, nosotros no podemos pecar, ¿verdad? Porque somos siervos de Dios. ¿Qué pues pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Y el versículo 16 sigue el apóstol Pablo haciendo preguntas y dice, ¿no sabéis
que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para vida. Entonces, si nosotros, dice, no sabéis que lo que sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte. El que le sirve al pecado recibe su paga, que es la muerte, que es la separación eterna de Dios. Como dice en Isaías capítulo 59, verso 1 y 2, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, y se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Entonces, hermano, al que le sirve al pecado, se hace esclavo del pecado. Y el que le sirve a la justicia, ¿verdad? Le sirve a Dios. Y si nos somos siervos de Dios y hacemos su voluntad. El versículo 17, el apóstol Pablo exclama y dice, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es una acción de gracia, gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, es decir, en nuestra vida anterior, cuando no conocíamos a Dios, cuando andábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Miramos entonces, ¿verdad?, que éramos esclavos del pecado, pero habéis obedecido de corazón. Hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina, es decir, al Evangelio. Y el Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Hemos obedecido al Evangelio. Creemos, creímos y seguimos creyendo. Creímos, ¿verdad?, en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para liberarnos del poder de su sangre preciosa, ¿verdad? Hemos creído que Él fue sepultado, pero Dios lo levantó al tercer día con gran poder y gloria. Y así nos arrepentimos, confesamos su nombre y nos bautizamos, porque fuimos bautizados en su muerte y resucitamos juntamente con Él. Entonces hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Entonces Dios rompió las cadenas que nos ataban por medio de la sangre de su Hijo, y venimos a ser siervos de la justicia, es decir, de la vida que agrada a Dios, siguiendo su palabra, obedeciéndole y haciendo su voluntad. Versículo 19. Dice así el versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Dice que en aquella vida pasada, en aquella vida de ignorancia, presentábamos miembros para servir a la iniquidad, pero que ahora, en la vida de Dios, la vida nueva, en la vida de libertad con que Él nos ha libertado, que ahora tenemos que presentar nuestros miembros para santificación. Para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, es decir, a la causa de Dios que cambia corazones, sirviéndole y agradándole en todo y haciendo su voluntad. Versículo 20.
Dice así, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Cuando éramos esclavos del pecado, estábamos libres de la vida cristiana porque no la conocíamos, porque la ignorábamos, porque no teníamos conocimiento de ella. Pero, ¿qué fruto tenés de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué fruto teníamos de aquella vida pasada? De aquella vida, dice que ahora nos da vergüenza, ¿verdad? Estábamos en ignorancia, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué fruto teníamos de las cosas que ahora nos dan vergüenza? Porque el fin de ellas es muerte. Pero el versículo 22 nos dice de la forma siguiente, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hemos sido libertados por el poderoso evangelio. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Entonces nosotros hemos sido rescatados por el poderoso evangelio, ¿verdad? Como dice Colosenses capítulo 1, versículo 12 en adelante, dando gracias a Dios, ¿verdad? Que con gozo que nos ha hecho partícipes de los santos en luz, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Así que, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, hemos sido hechos siervos de Dios para servirle, para honrarle y para glorificarle, para presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ahora bien, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación tiene tres aspectos teológicos que son: el primero es posicional. A la hora del bautismo somos lavados con la sangre de Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo y puestos en una posición recta delante de Dios, como que si nunca hubiéramos pecado. Esa es la santificación posesional. Pero también la santificación tiene otro sentido, que es la santificación progresiva. Cada día debemos de ser mejores, cada día ser más santos, ¿verdad? Como dice la Escritura, vamos a leer 2 Corintios capítulo 7, y dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces nosotros, dice, sed santos, porque yo Jehová soy santo. Debemos de perfeccionarla cada día, ser mejores, por dejar las cosas viejas. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Quítese de vosotros toda ira, amargura, gritería, maledicencia, palabras torpes de vuestra boca, para que así vayamos perfeccionando la santidad. También la santificación es escatológica, es al final, cuando resucitemos de entre los muertos, no se nos cruzará por la mente ni un mal pensamiento, seremos santos como Dios. Entonces, hasta ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que practica el pecado, esclavo es del pecado, y la paga del pecado es la muerte, esa separación eterna de Dios. Pero la dádiva que nos da Dios, el regalo, ¿verdad? A la dádiva de Dios es la vida eterna que nos da por medio del Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, sigamos adelante haciendo la voluntad de Dios. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas.
sigamos dando el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, para que así podamos resucitar aquel día glorioso, haciendo la voluntad de Dios cada día agradable y perfecta. Hemos terminado el capítulo 6, ¿verdad?, de Romanos. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, puede hacerlo. Gracias. Bien, entonces damos gracias a Dios y el hermano que preside estará con nosotros.